Buenas tardes. Agradezco mucho a todas las personas por su interés en el seminario institucional de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia de un ponente que es un profesor de esta escuela, el doctor Omar Arellano Aguilar, que nos va a hablar de un tema sumamente importante y en el que él tiene una gran trayectoria y muchísima experiencia relacionado con los riesgos socioecológicos de los ríos en México. Pero voy a proceder a leer su semblanza de manera, su semblanza curricular. Bueno, el profesor Omar Arellano es miembro del SNI, es profesor titular A, y sus líneas de investigación son la incidencia para el riesgo ecológico y el desarrollo sustentable. Ha impartido diversas asignaturas como riesgo ecológico, técnicas de análisis y modelación en ciencias ambientales, observatorio de interconexiones socioambientales. Bueno, el doctor Arellano tiene estancias postdoctorales en el Departamento de Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ambos de la UNAM. Su trabajo académico ha incluido investigaciones relacionadas con la contaminación ambiental en ríos mexicanos por contaminación química, industrial y agroquímicos en las regiones que se han catalogado como de emergencia sanitaria y ambiental. Entre 2011 y 2013 fue miembro del Comité Consultivo Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas de la Semarnat y ha participado en comités técnicos para la modificación de normas ambientales desde 2012, como la norma oficial 001 de la Semarnat 2021 y otras relacionadas, por ejemplo, con emisiones de plomo, sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y otras. Asimismo, desde 2016 participa en organizaciones internacionales para la evaluación de los riesgos por exposición ambiental al glifosato. En las organizaciones destaca la Red Internacional de Alternativas de Plaguicidas, la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México y la publicación Plaguicidas Altamente Peligrosos en México. También ha participado en la elaboración de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, varios expedientes, y participa activamente como miembro asesor de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Muy bien, pues muchas gracias, Omar, por participar en este seminario y presentarnos un tema tan interesante que ya tenemos ganas de escuchar. Muchísimas gracias, estimado doctor Carles, y muchas gracias por la invitación a este seminario institucional en el cual nos da la oportunidad a nosotros, los profesores que somos parte de la ENCID, a presentar pues lo que hacemos más allá de la actividad docente en nuestras aulas y que finalmente se vinculan con nuestras líneas de investigación y siempre van a estar abiertas para que estudiantes se puedan incorporar y nos puedan ayudar, porque lo que les voy a presentar pues es parte de la trayectoria que tenemos, pero sin duda muchas de las investigaciones, gran mayoría de los resultados son parte del trabajo de los estudiantes que han confiado en sumarse a estas líneas de investigación. Sin más, yo quiero pues empezar con el tema de preguntarnos, déjenme poner aquí, ¿qué es el riesgo socioecológico? ¿Por qué lo llamé así? La verdad es que es un término que está construido. Parte de lo que conoceríamos como riesgo ecológico, que el riesgo de manera muy general, pues se define como la probabilidad de que factores de estrés, o en este caso la contaminación, causen un daño en el ecosistema y este daño pues dependerá de la vulnerabilidad de este, ¿no? Y de la magnitud en cuál de los daños que se están presentando. Cuando unimos el concepto socioecológico, pues ya estamos hablando de la implicación de esta probabilidad de daño que pueda afectar a lo que hemos definido como sistemas natural y social.
Es decir, el conjunto, como parte del ecosistema, nosotros, las poblaciones humanas, estamos inmersos. Eh, Sin embargo, bueno, se ha definido a través de dos de las organizaciones de toxicología y toxicología ambiental a nivel global como un modelo de interconexión en el cual ambos sistemas interactúan, tienen retroalimentaciones positivas y negativas, y las podemos claramente definir. Por ejemplo, del sistema natural salen los servicios ambientales que benefician al sistema social, y del sistema social la estabilidad de gobierno, la gobernanza, las leyes, los programas de protección benefician al sistema natural. No obstante, realmente lo que conocemos o lo que nos preocupa siempre a todos, pues son estas interconexiones negativas como la contaminación, la sobreexplotación de los recursos, la pérdida de la biodiversidad, que afectan el bienestar del sistema natural y en consecuencia el efecto o la conexión negativa que impacta hacia el sistema social, pues es la aparición de enfermedades, pandemias, mala calidad del agua, del aire, etcétera, ¿no? Entonces ahí está, este modelo teórico nos permite orientar nuestras investigaciones de riesgo ecológico con una perspectiva también sobre los impactos en la salud humana. En el sistema natural, nosotros a lo largo de diferentes señales de alerta temprana podemos ir identificando alteraciones que generan los impactos negativos del sistema social, de la contaminación particularmente. Por ejemplo, alteraciones a nivel reproductivo, a nivel fisiológico, metabólico, que comprometen la sobrevivencia de los individuos y eventualmente las poblaciones, que una vez que éstas se comprometen, pues empiezan a haber alteraciones a nivel de comunidades y finalmente ecosistémicas. Es decir, partimos de una concepción del sistema natural no solamente biológica, sino como fenómenos que están ocurriendo, que tienen un proceso histórico, incluyendo en los cuales cualquier alteración causada por el sistema social a través de factores de estrés, como les digo, puede ser la contaminación química, lumínica, sonora, etcétera, pues va a alterar algunos de esos niveles de organización biológica que eventualmente pues también alterarán pues lo que nosotros conocemos como integridad ecosistémica. En, no hace mucho, hace unos 30, casi 40 años, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, a través del grupo científico que participa en esta agencia, definieron la evaluación de riesgo ecológico como un proceso por el cual se obtiene información científica cuya aplicación es incidir en la toma de decisiones para la gestión sustentable del ambiente. En este sentido, las investigaciones van orientadas mucho precisamente a generar recomendaciones, escenarios, los que inciden sobre las políticas públicas, sobre las decisiones. Y es para verlo de alguna forma, estamos en una escala en la cual toda la información que se va generando desde abajo, ¿no? Desde las ciencias básicas, por así decirlo, este, se integran en definiciones, en escenarios que nos permiten definir estrategias de incidencia, de actuación, ya sea a través de la recomendación de una norma ambiental, de una intervención de restauración, de manejo sustentable, ¿no? Intercambiar algunas alternativas tecnológicas, etcétera. Eso es lo que en la praxis hace la evaluación de riesgo ecológico. No obstante, me gusta a mí también partir de la concepción teórica sobre qué es el riesgo. Y uno de los filósofos que ha definido el riesgo es Ulrich Beck, que nos habla de una sociedad de riesgo que es la que actualmente estamos viviendo, ¿no? Es decir, nuestra sociedad moderna está generando su propio riesgo. Por ejemplo, algunos de lo que lo que Urlis habla, eso, es respecto a la paradoja en la que vivimos.
En este momento, ¿no? Somos una sociedad que ha alcanzado el punto más alto de industrialización, de avance tecnológico y de mayor capacidad de adaptación y plasticidad a los fenómenos naturales. No obstante, somos víctimas de nuestro propio desarrollo, porque vamos generando alteraciones en nuestro entorno que nos ponen en riesgo y que queremos frenar. Por ejemplo, el cambio climático, no sé, la generación de energías más sustentables, pero que a su vez eso también nos puede llevar a crear nuevos riesgos, ¿no? Las diferencias que dice Urlich respecto al riesgo, la sociedad de riesgo, es que podemos definir dos aspectos, ¿no? Primero, uno que son los peligros, que son las causas naturales, y los riesgos son las causas humanas, ¿no? Lo que generamos nosotros. Y en estas dos definiciones existe una gran incertidumbre, es decir, hay aspectos que no podemos nosotros controlar, que no hemos podido, o no vamos a poder controlar por esta incertidumbre que además va aumentando con el tiempo, ¿no? El riesgo, pues ya no solamente es local, ya no solamente son de grupos sociales que se someten a un riesgo, no sé, por una guerra o por la implementación de tecnologías, por ejemplo, los plaguicidas, organismos genéticamente modificados, nanomateriales, etcétera, sino que ya estamos observando un riesgo global, ¿no? Es un riesgo que se deslocaliza, es incalculable, es espacio temporal y tiene impactos sociales. Ese es un aspecto que es muy importante abordar para entender qué es lo que estamos pasando. Y la conexión que hay entre la degradación ambiental y los conflictos sociales es cada vez más claro, ¿no? La reducción de las provisiones de los recursos ambientales, como el agua limpia, el aire limpio, los campos fértiles, pueden provocar escasez simple, es decir, la falta de acceso que puede derivar en conflictos o en guerras entre poblaciones humanas. También puede generar desplazamientos de grandes poblaciones y puede causar estrés ambiental en otras regiones que pone en conflicto a las poblaciones humanas. Se han observado, por ejemplo, en estos desplazamientos grandes de poblaciones, por ejemplo, la migración de los migrantes climáticos, cómo chocan, ¿no? Etnias, grupos humanos, por las diferencias en la identidad y del grupo, ¿no? La escasez severa del ambiente puede simultáneamente incrementar la pérdida económica y afectar instituciones sociales clave, como el gobierno, ¿no? Como las instituciones de gobernanza. Esto es un aspecto que nos permite entonces visualizar que todos estos fenómenos que estamos viviendo ambientales tienen una conexión directa con lo que ocurre en la sociedad. En una sociedad de alta conflictividad, son sociedades en donde el tejido social está muy debilitado y donde la gobernanza, el gobierno, la participación del gobierno es muy limitada. De hecho, hay supragobiernos que intervienen en el territorio, como el crimen organizado, etcétera. Entonces, entender que esto está conectado es uno de los aspectos que me ha interesado mucho desde la perspectiva de riesgo socioecológico. Eh, y esto me ha interesado porque prácticamente toda mi formación académica ha estado asociado a los cuerpos de agua en el país, pero desafortunadamente a los cuerpos de agua que presentan contaminación. Eh, Hemos visitado diferentes regiones, particularmente el río Lerma, que corre del Estado de México hasta el lago de Chapala, y de ahí surge el río Santiago, que termina desembocando en las costas de Nayarit. Pero también tenemos el río Atoyac, el río Tula, y me ha tocado poder visitar la zona afectada del río Sonora y toda la formación académica, como les digo, pues ha estado muy vinculada a los cuerpos de agua y a la contaminación. Eh, y en esos estudios, pues no solamente me ha tocado como constatar los niveles de contaminación, el deterioro ecosistémico, sino también los aspectos sociales en los cuales se viven en estas regiones. Eh, Dos de las zonas que quizá conozco con mayor tiempo, pues son el río Atoyac, el río Tula y el sistema Lerma, pero más enfocado en los últimos años al río Santiago en Jalisco.
Estos puntitos amarillos que se observan son los establecimientos industriales que están obligados a reportar la emisión y transferencia de contaminantes. Entonces, cuando nosotros estamos en esas regiones fuertemente contaminadas, pues ya no solamente se trata de contaminación urbana de las aguas residuales de tipo doméstico, sino que están mezcladas con las aguas residuales de tipo industrial, de tal manera que se generan mezclas complejas de contaminantes que están virtiéndose en ríos que muchas veces ya están represados, ya no tienen un flujo natural y que a lo largo de su cauce, pues también está la agroindustria, que también aporta una gran cantidad de compuestos químicos que finalmente van generando una serie de interacciones que, que ponen en riesgo, pues ya no solamente la integridad de los ecosistemas, sino que están poniendo en riesgo la salud de las poblaciones que habitan en las orillas de estos ríos. Y dos de los claros ejemplos de esta situación a lo largo de estos años, pues han sido la cuenca alta del Río Grande de Santiago en Jalisco y la cuenca alta del río Atoyac en los estados de Puebla y Tlaxcala, donde hemos trabajado. Desde 2012, ahí que empecé a trabajar en la zona, pudimos identificar los patrones de enfermedades, de tasas de mortandad por insuficiencia renal, enfermedades gastrointestinales, problemas hipertensivos y respiratorios en las poblaciones que están cercanas al río. El río se ha reportado que hay más de 1095 sustancias químicas presentes y en estos años pues hemos podido documentar pues realmente que siguen estando presente una gran cantidad de compuestos químicos de todo tipo, ¿no? Y que conforme van pasando los años, esta problemática se ha ido acentuando a pesar de que pues, ha habido esfuerzos por tratar de frenar la contaminación. En el caso de la cuenca alta del río Atoyac y el río Zaguapan, pues también presenta problemas muy similares. En estas regiones se han reportado la frecuencia de enfermedades como leucemia infantil, insuficiencia renal, diabetes, enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de padecimientos que están asociados precisamente a la presencia de contaminantes. Eh, de hecho, el trabajo que me ha tocado hacer en la cuenca de alta del río Atoyac es gracias al trabajo de colaboración con la doctora Regina Montero del Instituto de Investigaciones Biomédicas, quien ya había documentado los padecimientos genotóxicos en las poblaciones humanas y en las poblaciones humanas de la zona. Y a mí me tocó pues abordar la parte ambiental haciendo estudios con organismos modelo, por ejemplo, el PECEBRA, el cual eh, permite detectar en mezclas complejas potenciales agentes cancerígenos, teratógenos o mutagénicos. ¿Sí? Em, Estos fenómenos, tanto en el río Santiago como en el río Atoyac, pues no son solamente localizados en esos sitios. Resulta que haciendo un análisis precisamente de las tasas de mortandad por enfermedades en las poblaciones cercanas a los ríos, en una temporada de tiempo que tomamos de 2003 a 2008, con diferentes niveles de enfermedades observamos, bueno, diferentes tipos de enfermedades pudimos observar que si regionalizamos al país por las 13 regiones hidrológicas administrativas, las estadísticas de salud nos arrojaban que las regiones del Lerma Santiago de Chapala, de las aguas del Valle de México, de la frontera sur, hay un incremento de tasas de mortandad por leucemia en niños menores de 15 años. Lo mismo también observamos en el Balsas. El Balsas es parte, o más bien se forma en el Alto Atoyac. Y lo que nosotros estábamos viendo estadísticamente era precisamente que había una asociación. Otros estudios ya más adelante, después de lo que nosotros hicimos, han podido también documentar que los clústeres de cierto tipo de cánceres en México
se concentran en regiones en las cuales están altamente urbanizadas e industrializadas. Como pueden ustedes ver en el centro del país, la zona metropolitana de la Ciudad de México y en Jalisco, así como en Guanajuato, aparecen estas concentraciones de tipos de cánceres. Eh, y bueno, esto, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo vamos explicando? Pues con estos estudios que hemos hecho en los cuerpos de agua empezamos pues a medir contaminantes que no necesariamente están normados, están en una norma ambiental, sino estuvimos haciendo screening de pues de todo lo que podíamos encontrar ahí, además de los metales pesados, además de nutrientes como nitratos, fosfatos, pues se encuentran contaminantes como el diclorometano, los ftalatos, los etanoles, los fenoles, los bencenos, compuestos que ninguna norma ambiental está monitoreando o está estableciendo un límite permitido. Muchos de estos compuestos no necesariamente son tóxicos, sino que, o sea, no son letales, sino que alteran procesos metabólicos. Algunos son disruptores endocrinos, otros son neurotóxicos, otros claramente están asociados a procesos cancerígenos, de tal manera que tenemos cuerpos de agua, particularmente en el centro y occidente del país, con niveles o con la presencia de estos contaminantes. De hecho, solamente, por ejemplo, para el río Atoyac, en una revisión que hemos hecho de 2007 a 2019, pues la lista de sustancias químicas llega a prácticamente casi 200. Aquí solamente es una lista de 70 y tantos compuestos, pero en donde destacan el plomo, el cromo, mercurio, arsénico, níquel y muchos otros. Entonces, imagínense la mezcla química que está ocurriendo en estos cuerpos de agua en los cuales, quiero decirles, ya ni siquiera hay peces, anfibios, reptiles, hay muy pocas aves, la vegetación en su mayoría es introducida, ya no hay mucha vegetación nativa. Entonces, estamos realmente observando sitios alterados en su integridad ecológica tremendas, pero además con personas que están sufriendo enfermedades cuando viven cerca de estas zonas. Este es un trabajo que hizo un colega, Samuel Rosado, en el cual lo que determinó fue, hizo un análisis de asociación entre la incidencia de cáncer en población humana relacionada con el punto de descarga en un río. Y lo que él obtuvo fue que se disparan las incidencias de cáncer conforme nos vamos acercando al punto de descarga. A lo largo de estos ríos hay drenajes de las casas, pero también hay drenajes colectivos de las fábricas. Y son esos puntos los que Samuel estuvo analizando estadísticamente. Em, eh, la, mm, la exposición a estos contaminantes no es porque la gente tome agua o se meta a los ríos. Realmente muchos de los contaminantes que están presentes en estos ríos se dispersan, se volatilizan, aerolizan y andan dispersos por todos lados. De hecho, hemos estimado por revisiones de información que entre 1 y 5 kilómetros de distancia a partir del cauce principal, los contaminantes volátiles pueden estar afectando a las comunidades humanas. Entonces hicimos un estudio en escuelas en el Alto Atoyac, escuelas primarias, para saber, bueno, qué tan cercanas estaban estas escuelas. Y hay algunas escuelas que están dentro de los 5 kilómetros y hay otras que incluso están tan cercanas que pues, están a la orilla del río, en donde si uno visita estas escuelas, los olores son insoportables, precisamente, por ejemplo, en esta época de calor, te duele la cabeza, te irritan la garganta, los ojos, etcétera. Hicimos un muestreo de metales pesados en orina en los niños de estas escuelas y si bien es cierto, algunos metales, por ejemplo el arsénico, estuvieron arriba del límite permitido, muchos de los otros no estaban.
pero estaban presentes, es decir, no se han rebasado los límites permitidos para una persona, pero sí están presentes el cromo, el níquel, el plomo, el aluminio, que con el tiempo estas poblaciones están expuestas de manera crónica. Y obviamente esto nos ha ido preocupando. Estas poblaciones, además de estar expuestas a contaminantes, son muy vulnerables socioeconómicamente. Haciendo un análisis respecto a estos aspectos socioeconómicos, observamos que las poblaciones de estas escuelas en general pues tienen problemas de carencia de alimentaria, hay ingresos familiares menores a la línea de bienestar, hay falta de acceso a la vivienda, falta de acceso al agua limpia, carencias en los servicios básicos de vivienda. Se observa, por ejemplo, baja tasa de matriculación en la enseñanza de nivel primaria. Hay comunidades con una alta natalidad, pero que con muchos problemas para mantener el bienestar. También hay tasas de mortandad infantiles altos. Son poblaciones con una proporción de población indígena muy alta. Y bueno, todo eso nos va caracterizando pues la situación en la que viven estas poblaciones que por si fuera poco, pues están expuestas a todos estos contaminantes. Y el agua no solamente es la única fuente de contaminación en la cuenca del Alto Atoyac, pues también nos interesó ver, por ejemplo, pues cómo estaba la contaminación atmosférica. Eh, Cuando hicimos el estudio, pues la red de monitoreo atmosférico del estado de Puebla, pues concentraba solamente 5 estaciones meteorológicas, de las cuales solamente 2 medio funcionaban, y entonces no podíamos tener mucha información sobre la dispersión de contaminantes, que además, pues solamente se miden dióxidos de nitrógeno, azufre, monóxido de carbono o partículas suspendidas y ozono. Entonces, cuando nosotros hacemos estos estudios, a veces tenemos que recurrir a alternativas. Y una de ellas fue utilizando sistemas de percepción remota a través de los satélites, de un satélite que mide, que está monitoreando contaminantes atmosféricos. Esto lo hicimos en colaboración con una de las colegas que también imparte ahora clase en la ENSID, la doctora Claudia, quien pues nos apoyó para poder medir algunos de los contaminantes a través de los datos satelitales. Y observamos una firma del dióxido de nitrógeno que está en la región. No se alcanza a ver muy bien, pero lo que ustedes pueden ver en la imagen es la firma del dióxido de nitrógeno que está asociada a las emisiones de automotores, a las emisiones de fábricas, a los incendios, a la quema agrícola. Y bueno, se concentra en la región central de la cuenca y los vientos mueven estos contaminantes hacia el norte. Entonces es otra fuente de contaminación. Con todo esto, pues no solamente nos quedamos evaluando la patología del sitio, de la cuenca, sino que precisamente todos estos factores tienen un impacto en el bienestar de la sociedad. La presencia de patógenos en las aguas residuales, la presencia de compuestos tóxicos, la acumulación de estos, además, pueden alterar la calidad del agua. Esto va a afectar al ambiente, a los ecosistemas, deteriorándolos. Esta agua en algún momento se usaba para riego y provocaba la pérdida de la fertilidad de los suelos. Se pierde biodiversidad, se pierde seguridad alimentaria, y esos son los factores ambientales que inciden en la población. Por el otro lado, el incremento de enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes, pues impone costos económicos altos a las familias. Y esto pues genera problemas sociales, migración, descontento, y cuando se juntan estos pues tenemos conflictos socioambientales, ¿no? Entonces ya podemos ver cómo se van concatenando todos estos procesos. Toda esta información que les digo ha sido en colaboración a lo largo de los años, desde 2009 a la fecha, donde me ha tocado participar, pero fue apenas en 2021 que todos los grupos de investigación, la información que se estaba generando, pues coincidían con regiones que al final de cuentas el gobierno mexicano tuvo que aceptar,
que existían, que son las regiones de emergencia ambiental en México. Bueno, ahora se conocen como regiones de emergencia sanitaria y ambiental porque tienen estos dos componentes. Y se estima que hay alrededor de 50 regiones en estas condiciones. De hecho, si se fijan en este recorrido que se hizo en 2019, que se le llamó el Toxitour, pues realmente visitaron sitios en donde pues ya habíamos estado trabajando a lo largo de estos años. Y desde lo que se observa es que son zonas en donde se exacerba, ¿no?, las diferencias en la sociedad, que, que hay explotación del agua, pérdida de la biodiversidad, fuerte contaminación. Es decir, bueno, el doctor Andrés Barrera la denomina como las regiones en donde el capitalismo se expresa de manera más violenta, ¿no? Y obviamente viola los derechos humanos de las personas a vivir en un ambiente sano. Es por ello que en estas comunidades la movilización social se ha orientado precisamente a defender sus derechos y han conseguido, por ejemplo, en la cuenca del Alto Río Santiago, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2020 emitiera medidas cautelares para proteger a las poblaciones afectadas por la contaminación. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la región ha definido las zonas de influencia en donde se observa, pues, dónde convergen estos problemas, ¿no? Es en el Alto Santiago, y en el caso del Alto Atoyac, lo mismo, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación en 2017 en donde ordena a los tres órdenes de gobierno implementar acciones. Pero en este caso, las organizaciones de base comunitaria que han venido movilizándose han entrado en contacto con nosotros, porque los estudios no solamente es que uno vaya, sino que las comunidades se han acercado a la academia, pues porque es la única fuente de información que ellos pueden tener, dado que la información gubernamental pues no refleja lo que están viviendo en sus territorios. De tal manera que estas organizaciones comunitarias han hecho una propuesta comunitaria para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac con 7 puntos muy importantes, ¿no? Saneamiento de la cuenca, restauración de suelos, prevención y control de la contaminación y obviamente un plan emergente de salud. Bueno, en este andar en el que estamos, eh, en estos aspectos de la movilización social, pues entramos en contacto, somos fuente de información, ¿no? Generamos información útil para las comunidades que a su vez se van interrelacionando con otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales. El sector académico cobra una centralidad porque al final de cuentas es el punto técnico que genera la información que es útil para las comunidades, pero también para el gobierno para poder definir estas zonas, ¿no? Y por supuesto, en colaboración con las organizaciones y los gobiernos se pueden empezar a trabajar en acciones concretas. Algunas de las acciones que me ha tocado participar, como ya lo había comentado el doctor Carles, pues ha sido la modificación de la norma ambiental 063, que es la del registro de emisión y transferencia de contaminantes, que esta es una norma obligatoria a nivel federal, en donde las empresas tienen que reportar qué contaminantes se están emitiendo al ambiente. Y claro, el trabajo ha sido multidisciplinario y se ha podido lograr tener una lista de 200 moléculas, pero pues restan otras 200. En México, un estudio de la UNAM determinó que alrededor de 400 moléculas deberían de estar reportándose a nivel federal. También hemos podido participar en la modificación de la norma 001, Semarnat 2021. Es una norma ambiental que establece los límites permitidos de contaminantes que se vierten a los cuerpos de agua receptores, que en este caso pues son los ríos. Y bueno, estas modificaciones, aunque a veces no son como lo quisiéramos, ¿no? Porque nosotros quisiéramos que se midieran muchas cosas, pues al menos se ha podido modificar. Era una norma ambiental que llevaba 25 años sin ser modificada.
a pesar de que los niveles de contaminación y el tipo de industria que se ha venido instalando en México, pues es muy diferente a 1996, que era cuando se publicó por primera vez esa norma. eh, pues a través de reuniones de trabajo con las comunidades, también con el gobierno, pero también con observando qué es la respuesta, porque no solamente son denuncias, las comunidades muchas veces van buscando alternativas a lo que ellas van definiendo como acciones concretas para seguir avanzando. Han instalado sistemas de tratamiento biológico, humedales, que permiten sanear sus aguas residuales domésticas. Hay movimientos sociales para la alimentación sana y una serie de aspectos que a uno le van enriqueciendo con el trabajo de base, ¿no? En 2012, con el pretexto de que la Constitución años antes había reconocido el derecho humano al agua y al saneamiento, muchos grupos académicos, ¿no? Una comunidad académica de varias universidades a nivel nacional, junto con organizaciones civiles, conformaron lo que se conoce como la Coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida. Y en ese paraguas, pues se ha podido trabajar con propuestas para modificar la ley de aguas nacionales y tener una agua general, una ley general de agua que permita atender todas las injusticias que actualmente ocurren en ese sector. Entre esa redacción, pues hemos podido plantear el instrumento de declaratoria de zona gravemente afectada por la contaminación, con el objetivo de incidir en estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, en donde se deberán revisar los permisos de descargas, ¿no? De las concesiones de descarga, cancelar aquellas que descarguen sustancias químicas peligrosas, eh, en estas regiones definirlas como zonas en donde no se deben de otorgar concesiones y permisos de descarga hasta no recuperar la calidad del agua para poder levantar la declaratoria. Y por supuesto, una coordinación intersectorial para que puedan atender de manera emergente a las comunidades afectadas por la contaminación. Pues todo este trabajo no tiene sentido solamente si nosotros publicamos o generamos los trabajos, sino que también es muy importante la devolución de la información a las comunidades, que al final de cuentas nos abren los espacios, establecemos canales de confianza, y esto es muy importante, ¿no? La presentación de los resultados, 2012, la hemos hecho a diferentes niveles. Estas son imágenes de un trabajo que hicimos con escuelas, con una de las escuelas de allá cercana al río Atoyac, en donde estuvimos trabajando con los profes y las profesoras de primaria, pues para poder colaborar con cómo abordar estos problemas tan complejos de la contaminación y no quedarnos solamente con el separa la basura o ahorra el agua, sino que realmente vayamos hacia el reconocimiento de los derechos de las infancias a vivir en un ambiente libre de tóxicos. Para eso, pues no solamente es devolver la investigación, sino que participamos o participan la comunidad de manera activa en muchas de estas investigaciones. Hemos tenido la oportunidad de organizar recorridos en las regiones, no solamente en las regiones contaminadas, sino a mí también lo que me interesa mucho es llevarlos a zonas en donde no está contaminado, ¿no? Porque mucho de la visión que actualmente se tiene es que estos ríos ya están contaminados y ya no hay nada que hacer. Pero la verdad es que no. O sea, hay regiones de estos ríos en los cuales los niveles de contaminación son bajos o incluso no hay contaminación. Y eso es muy importante porque refuerza la esperanza de poder seguir trabajando para recuperar estos sistemas. Un poco para
finalizar, quisiera compartirles las reflexiones a lo largo de todo este tiempo sobre la investigación e incidencia, ¿no? Este modelo de investigación que nos permite no solamente quedarnos en el levantamiento de los datos, sino que nos permite involucrarnos en los problemas y tratar de proponer algunos caminos de solución, que al final de cuentas es la sociedad y los tomadores de decisión los que van a decidir por dónde se van a ir. Por supuesto, la información científica que identifique los factores de estrés, es decir, todas estas fuentes es sumamente importante, ¿no? No podemos tomar decisiones si no estamos informados y tenemos información actualizada. También ha sido muy importante conocer los procesos ecosistémicos que todavía persisten en estos sitios. Hay una parte muy interesante respecto a la resiliencia de los ecosistemas ante el embate de la contaminación. Es necesario hacer investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria. Esto nos permite dialogar con otras disciplinas y entender factores económicos, sociales, políticos, etcétera. Promover procesos de reapropiación del territorio desde las comunidades afectadas, favorecer la reconstrucción del tejido social también es muy importante y eso al final de cuentas le toca a las comunidades que lo han hecho con diferentes formas de expresión cultural, de movilización, de coparticipación, etcétera, ¿no? Generar contrapesos políticos y compartir horizontes comunes. El diálogo con las autoridades ha sido también algo que pues nos ha tocado hacer y pues desde la academia lo que nos toca hacer es dialogar, propiciar el diálogo, compartir información y tratar de compartir también los horizontes o las recomendaciones. Esto fortalece la gobernanza de los territorios desde el reconocimiento del conflicto al que se está viendo, desde la problemática y llegar a acuerdos para poder solucionar estas problemáticas ambientales. La meta que perseguimos es reducir la descarga de contaminantes, eliminar los contaminantes más peligrosos, elevar el bienestar del ciclo socio-natural del agua y restablecer los servicios ecosistémicos y con ello el tejido social. Pero no solamente desde el trabajo que individualmente uno hace, sino estos son trabajos colectivos. O sea, esto no puede ser solamente desde una visión disciplinaria, sino es transdisciplinaria. Y con esto quiero acabar para que entremos a las preguntas y respuestas. Y bueno, todo este trabajo pues ha sido financiado gracias a apoyos de la UNAM, del CONACYT y también fuentes internacionales. En esto hemos colaborado fuertemente con universidades locales, estatales, con organizaciones civiles y también últimamente con interacción, intercambio de experiencias con otros centros de investigación en el extranjero, pues que muchas veces nos permite también tener una retroalimentación de las experiencias exitosas que han ocurrido en otros países. Nosotros estamos en un momento clave para empezar a restaurar los ecosistemas una vez que han sido reconocidos, ha sido reconocido que tenemos un problema, ¿no? Es un problema, una crisis hídrica por la contaminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Realmente muy interesante y el panorama que nos brindas es precisamente el de la complejidad y convenciendo nuevamente de que estas problemáticas, estas situaciones se tienen que abordar desde la transdisciplina, ¿no? Es decir, por un lado las ciencias ambientales, las ciencias de la tierra, pero también la forma en cómo te vas a comunicar con las comunidades, con el sector, digamos, de los diferentes sectores de gobierno, la industria, la parte de las leyes, las normas oficiales y desde luego el perfil de las licenciaturas de la escuela, pues es muy, muy adecuado, tal vez el óptimo en México para este tipo de situaciones, ¿no? Así es, definitivamente. De hecho,
Precisamente por mi perfil es que me incorporé a la licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias, y con la creación de la escuela lo que tenemos es una comunidad que reúne todas las capacidades para poder atender estos grandes problemas, desde la geografía aplicada hasta las ciencias de la Tierra y las ciencias ambientales como parte toral. Yo creo que es precisamente pertinente estas licenciaturas, porque como comentaba yo, estamos en un momento en el cual pues, ya sabemos el problema, ya diagnosticamos el problema, ahora hay que atender, más bien hay que ir hacia las soluciones. Y esto no puede ocurrir si no tenemos esta visión multidisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria, y que además, como les he comentado a mis estudiantes, la gran fortaleza que nosotros tenemos desde el ENCID es que nos permite dialogar con otras disciplinas, con el área de economía, derecho, social, y también con una participación de divulgación de las ciencias, de educación ambiental, contactar con la parte social. Entonces yo creo que es muy importante poder fortalecer estas formaciones, porque al final de cuentas los problemas ya están y pues no podemos hacer como que no existen, ¿no? Hay que empezar a trabajar en ellos. Claro, muy bien. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero antes me gustaría leer los comentarios que están en el chat. Desde luego, este tema no deja indiferente a nadie, porque pues lo vivimos, además nos da cierto temor, ¿no? El tema de las afectaciones a la salud humana por las cuestiones de la calidad del agua, la contaminación, etcétera, ¿no? Bueno, por un lado, están enviando saludos a Mariel Wall, a Juan Suárez, Chad Alcocer, Brandon Paredes, Alicia Ravelo, Monse Benítez, Montserrat Cupi y Jorge Abraham Ruiz. ¿Sí? Gracias. Y como sí, hay mucho entusiasmo, realmente. Y además hay un par de comentarios de Alicia, dice la contaminación en la subcuenca Sahuapan-Atoyac es por la contaminación que generan los parques industriales. Estos no cuentan con plantas de tratamiento. No sé si quieres decirle algo a Alicia. Sí, pues mira, hay plantas de tratamiento operadas por los municipios. Muchas de ellas ya no funcionan, muchas de ellas no tienen un técnico que se encargue de mantenerlas, y estas plantas municipales desafortunadamente reciben descargas industriales, ¿no? Algunas industrias van y se conectan con ella para que traten sus aguas, y la verdad es que el tipo de planta de tratamiento no está diseñada para descargas industriales, que muchas veces no solamente vienen con sustancias químicas, también viene, por ejemplo, con temperaturas de 80 grados centígrados, con concentraciones de salinidad tremendas que afectan a la microbiota que participa en la degradación de la materia orgánica. Entonces, algunas grandes sí tienen plantas de tratamiento, pero pues por la limitación que uno tiene como académico, pues no puede entrar a medir una planta de tratamiento. Eso les encarga la Comisión Nacional del Agua. Entonces, lo único que nosotros hemos estado midiendo, pues es el río, que es lo que es propiedad federal. Pero sin duda, la industria es gran responsable de la contaminación del Atoyac. De hecho, de lo que hemos analizado, se puede, si tú mides la demanda química de oxígeno en relación con la demanda bioquímica de oxígeno, tú puedes determinar si los contaminantes vienen de origen industrial o vienen de origen doméstico. Y todos los indicadores nos muestran que vienen de origen industrial. Entonces, puede haber plantas, pero que no sirven, puede no haber plantas, hay descargas directas. En algún momento me tocó que me tocara ver una descarga eh, que la gente me decía que eran pipas las que estaban descargando sobre el río. Me ha tocado ver descargas industriales este, mientras yo estoy monitoreando, ¿no? Que de repente desfogan. Entonces, y se ve porque hay pigmentación, hay olores ácidos,
Es decir, de hecho, la imagen que les presenté en la portada de la presentación conmigo en todo equipado, son zonas en las que uno tiene que ir con gogles, con mascarillas, con filtros, con guantes especiales para no absorber los solventes, con ropa también que no, pues que no vaya a mezclarse con la ropa de casa. Realmente son zonas en donde no recomiendo que la gente vaya, porque estamos respirando sustancias químicas. Entonces, eso es otra cosa que nosotros enseñamos un poco sobre los riesgos, ¿no? Los riesgos del trabajo en estos ambientes. Gracias. Alicia hace una reflexión más, dice, qué triste lo que está pasando, los perjudicados son la población y la autoridad es omisa. Pues sí, sí, pero fíjense que eh, partimos de la idea de que hay voluntad, o sea, que hay gente que realmente está preocupada en cualquier de los niveles, tanto a nivel industrial, gubernamental, la comunidad. Entonces, tenemos que propiciar el diálogo y comunicarnos para poder llegar a soluciones comunes. Hace poco tuve la fortuna de reunirme con personas de la Comisión Estatal de Agua, con algunos magistrados, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es eh, poder decir, miren, esta es la información, así está la situación y hay que atenderlas, ¿no? Y entonces tenemos estas herramientas para atenderlas. Eh, Porque como en nuestro quehacer tenemos que romper también esta forma de no comunicarse. Yo creo que la industria, y siempre he dicho, tiene que ser más participativa. Está obviamente muy de repente como que no quiere entrar en diálogo. Sin embargo, pues estamos tratando de propiciar en algún momento el entrar en contacto con las asociaciones industriales para poder, pues también trabajar con ellos, ¿no? Ya empezamos con algunos talleres de textil, y está bastante bien, ¿no? Están preocupados, hay gente preocupada. Dice, pues este es mi modo de vida, pero no sé cómo hacerle para resolver el problema de contaminación de mi descarga. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros y empezamos a decir, bueno, yo no lo sé, pero déjame contactar a un colega que es químico, una colega que sabe de ingeniería y busquemos soluciones. Claro, mira, y ahora que mencionas un sector, el textil, yo tengo la pregunta, ¿no? A nivel de los casos que tú estudias, que son los más graves de México, ¿no? ¿Y quién sería, pues, el mayor responsable de la contaminación? Porque has dicho industria, pero también están las granjas porcinas, también están los pesticidas de la agricultura, también está la minería, también están los ductos de hidrocarburos, Por eso. también están las aguas negras de toda la población, ¿no? ¿Hay un villano o no lo hay? Pues este es, como dice un compañero, la tragedia de los comunes. Todo el mundo es responsable y nadie quiere atenderlo. Este, pues aquí yo creo que la gran responsabilidad también ha sido la falta de planeación urbana e industrial, porque se ha permitido combinar giros industriales y acercar a la población a estos corredores industriales, de tal manera que no se puede, no hay una separación de las descargas, sino al contrario, como que las juntan, ¿no? Entonces, la capacidad de nuestros ríos es muy pequeña. Tenemos una sola norma que regula las descargas a nivel nacional. La descarga puede ser al río Atoyac, que tiene 2 metros de ancho, o al río Usumacinta, ¿no? Que tiene 5 o 10 metros de ancho. Entonces, es una misma norma para todos. Entonces, yo lo que creo es que el problema ha sido que nuestra regulación es muy pobre. Antes de 1994 existían alrededor de 60, entre 50 y 60, yo ahorita no me acuerdo bien el número, de normas que regulaban las descargas de tipo industrial por giro industrial.
Pero con la reforma de 94, se hizo una simplificación y solamente se quedó con una norma ambiental que mide alrededor de 14 parámetros para todo nivel nacional. Entonces ahí se perdió el control. Em, y eso ha sido pues parte del modelo o más bien de esta trampa que han sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que bueno, que recién se renegoció como, ahora como TEMEC, pero que seguimos con un problema de regulación a nivel nacional. Y no tenemos una regulación orientada a considerar la capacidad de asimilación de los cuerpos de agua y los giros industriales. Entonces, si tuviéramos nosotros una norma que aplicara para distintos o para familias de giros industriales, ¿no? Yo creo que podríamos, en cierta manera, resolver algo. Y por el otro lado, la innovación tecnológica para sustituir sustancias químicas. Por ejemplo, hay muchos pigmentos que se compran de China, que son muy difíciles de degradar químicamente, son más baratos porque vienen de China, pero existen otros pigmentos que son biodegradables, ¿no? Entonces, si se propiciara la reconversión industrial, por ejemplo, de la industria textil a sustancias químicas más biodegradables, mejoraríamos en mucho. Pero son aspectos que quiero comentarles que recién hoy presentamos la Agenda Socioambiental 2024, que es un colectivo de 35 especialistas de múltiples áreas que tratamos precisamente de plasmar en esta agenda propuestas para quien vaya a gobernar en los próximos 6 años. Y en esta agenda, pues vienen estas recomendaciones y esto se tiene que elevar a los planes nacionales de desarrollo para que exista presupuesto y se apoye, ¿no? a esta reconversión industrial. En algunos casos, ¿no? A lo mejor en otros no se va a poder. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en redes sociales, ¿no? Bueno, yo tengo, aprovechando entonces, has mencionado mucho la forma de la comunicación, digamos, de los temas pueden causar alarmismo de la contaminación con las comunidades, ¿no? Pero a veces esa información que ustedes como personas del área científica brindan objetivamente, ocurre que es utilizada con fines políticos, periodísticos o incluso académicos. También ha habido casos de gente que por publicar algo lo hacía con cierta irresponsabilidad, ¿no? Sabemos que la ética se necesita en todos los ámbitos, pero también la práctica académica, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esto? ¿Cómo hablar con, por ejemplo, maestros, maestras, con las comunidades, pero evitando esos como desviación sobre el objetivo que es beneficiar a la gente? Sí, sí, pues de hecho en el protocolo de riesgo ecológico o riesgo ambiental hay una área que es la comunicación de riesgos. Y esas son pautas que nos permiten a nosotros también identificar qué tipo de comunicación vamos a dar para qué tipo de público. De nada sirve espantar a la gente, pero tampoco sirve omitir información. Entonces, lo que nosotros hemos experimentado, bueno, nuestra experiencia nos ha ido llevando, es que como trabajamos con organizaciones civiles que ya están muy bien articuladas, ¿no? Que llevan varios años atendiendo estos problemas y otros que son también muy fuertes, pues bueno, ellos son las partes interesadas con las cuales nos comunicamos y ellos a su vez, de cierta manera, difunden la información eh, eh, con el contexto en el que se está dando, ¿no? Eh, Ciertamente uno tiene que ser muy responsable de la comunicación de la información. Los datos que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? La información, el dato que yo tengo ahorita en mi muestreo es una fotografía. Puede hoy tener niveles de este contaminante, pero mañana no los va a tener. Y esa es la fotografía, porque lo que nosotros tenemos que hacer son estudios a mayor, largo plazo para ver patrones. Em,
por supuesto, hemos tenido el apoyo, por ejemplo, cuando trabajamos con los profes eh, de primaria, pues acompañamiento con especialistas en pedagogía, en docencia, y utilizamos herramientas que utilizan ellos para comunicar aspectos complejos para los chicos, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo mucho también en cómo comunicarnos con esa comunidad. Claramente cuando vamos con funcionarios, pues se les dice cómo están las cosas, ¿no? Eso es algo muy importante. El tomador de decisión tiene que tener toda la información para precisamente tomar decisiones. La comunidad tiene que tener también toda la información, pero que sepan que es una información que es una ventana de tiempo que, que además, como se genera desde la academia, no tiene implicaciones jurídicas, ¿no? Es algo muy importante, que también en eso nos apoyamos del equipo por ejemplo, de colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que obviamente ellos saben toda la parte jurídica respecto a la información. Entonces, ya cómo manejarla y qué tanto alcance tiene. Uno tiene que ser muy transparente, muy claro, muy ético, muy responsable, y por supuesto, siempre he dicho, no podemos asumirnos como los defensores, ¿no? O sea, no podemos suplantar los movimientos sociales, porque entonces nos sesgamos y perdemos el piso. Tenemos que mantenernos, yo soy de la idea que los datos son los que hablan, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar muchísimo la investigación, la muestra, o sea, desde la colecta de muestra, la cadena de custodia, hasta el punto en donde uno analiza esa muestra, todo eso tiene que estar muy bien cuidado, porque ese dato es fundamental, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad es dejar que los datos hablen y acompañar y apoyar a comunidades cuando ellos necesiten que sean acompañados o que se necesiten información nuestra. Por ejemplo, muchas veces me dicen, bueno, pero ¿qué significa la conductividad? ¿No? O sea, ¿qué me dice la conductividad? Entonces, bueno, ese es el momento en que podemos nosotros apoyar y interactuar y explicar, porque son aspectos que pues ellos no saben, pero ellos sí saben, por ejemplo, dónde está la descarga, cada cuánto descargan, e incluso hasta pueden saber qué tipo de materias primas están utilizando. Em, entonces, sí, yo ahí sí recomiendo mucho que seamos precavidos, Claro. éticos y responsables, muy responsables en el manejo de la información. Claro, la responsabilidad y la ética son las piezas fundamentales y me gustaría, no sé si puede recomendar a las y los estudiantes que tengan interés en esto, dónde pueden aprender la comunicación social adecuada para los temas ambientales, pero también de riesgos, también de otros asuntos de las ciencias de la Tierra. Pues mire, yo de hecho recomiendo mucho a mis estudiantes que están en los últimos semestres en que aprovechen algunas optativas para irse a tomar una materia, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, ¿no? O en la de Economía, o a la de Ciencias Políticas y Sociales, a Trabajo Social también, por ejemplo. Bien. Yo solamente conozco un diplomado de comunicación de riesgo que imparte el Politécnico. Sé que dan ese diplomado. Eh, y les digo que vayan a estas otras facultades a tomar al menos una clase optativa para que también puedan aprender de otras disciplinas, de cómo abordan estos mismos problemas, este, porque es muy importante. Y por supuesto, bueno, en antropología trabajamos con unos colegas del Instituto de Antropología de la UNAM. Ellos hacen trabajo etnográfico en las comunidades donde estamos trabajando y nos han ayudado muchísimo a comprender pues estos roles que ocurren dentro de la comunidad. O no hay que ser a veces ingenuos, ¿no? Hay intereses políticos internos también en cualquier comunidad. Siempre va a haber alguien que quiera sacar una raja política, ¿no?
Entonces, hay que ser también precavidos, ¿no? Con quién uno dialoga, platica, etcétera, ¿no? Hay que ser muy, muy responsables también en nuestra participación, porque nuestra simple presencia ya incide en una comunidad, ¿no? Y a veces podríamos nosotros afectar los roles internos de esa comunidad. Eso lo he aprendido mucho con colegas de antropología, por ejemplo. Claro, sí, al final es importante que tengamos como la costumbre de tocar muchas puertas y buscar a las personas que saben de cada tema, ¿no? Y Así trabajar es. cada vez más en una estructura como transdisciplinaria y en redes. Y me gustó un comentario, sé que hay muchos ejemplos a nivel mundial de recuperación de ríos, es decir, esos ríos que fueron catalogados de alcantarillas al aire libre, ponen ciertas regulaciones, algunas depuradoras, cortan algunos contaminantes y al cabo de 3, 4 años se llenan de aves migratorias, nutrias, animales que están casi desaparecidos y empiezan a prosperar. Es decir, que hay también siempre una esperanza y en el caso de los ríos, creo que es donde a corto plazo una medida se ve un resultado, que eso también debería ser atractivo hasta para los políticos. Así es. Sí, de hecho está bien interesante porque pues esto también me ha llevado a comprender como la evolución también de la regulación en Colombia, particularmente, en Ecuador fue otro, pero ya también hay en Estados Unidos y Canadá, se han reconocido los derechos legales de un río. Es decir, se reconoce como ente de receptor de Sujeto. derechos, sujeto de derechos al río. Y eso te permite generar estructuras que son garantes de ese río, que pueden ser las comunidades, pero también participan los gobiernos. Eso ha protegido, por ejemplo, a ríos de que sean represados o sean contaminados, cuando son ríos limpios, ¿no? También he conocido no directamente, pero sí a través de la investigación documental que vamos haciendo. Por ejemplo, en Corea del Sur, no, fue en Japón. Uno de los programas de restauración de ríos tuvo como lema la recuperación del ciclo de la libélula, ¿no? Si la libélula estaba ahí, es que ya el río estaba limpio. O sea, era su meta de restauración. En 5 años restauraron un tramo de más o menos 15 kilómetros en donde pudieron generar el ambiente propicio para las libélulas, ¿no? Entonces son casos de éxito. Eh, en Europa, pues hay muchos otros casos. Europa en los años 50, 60 tenía ríos como los que tenemos actualmente, pero muchos ahora ya están descontaminados o con niveles muy bajos de contaminación, suficiente para la vida. Y eso es algo que siempre trato de rescatar porque, de hecho, acabo de revisar una tesis sobre ecoansiedad, perdón, sobre una tesis sobre ecoansiedad climática, en donde actualmente, pues sí, nos angustia mucho lo que estamos viviendo, el cambio climático, la contaminación, la desertificación, las pandemias. El bombardeo de los medios lucra con lo negativo, ¿no? Entonces, eso es lo que vende, ¿no? La tragedia vende. Entonces, tenemos que entender, y eso es algo que he estado abordando ahora en las investigaciones en estos ríos que trabajo, el identificar estas zonas en donde, sin nada, el río tiene esta capacidad resiliente de resistir a los niveles de contaminación, porque hay procesos biogeoquímicos que están ocurriendo y que lo que a veces necesitamos es o detener la contaminación o aminorar la contaminación para que estos sistemas echen a andar sus procesos biogeoquímicos. Es muy importante precisamente quienes se quieran dedicar a estos temas a que sepan de química, fisiología, metabolismo, biogeoquímica, son fundamentales, ¿no? Para entender estos procesos naturales que ocurren. Y obviamente con una planta de tratamiento, con un humedal artificial, lo que estamos haciendo es simulando los procesos naturales biogeoquímicos de reciclado y remediación, ¿no? De destrucción de estas moléculas. Entonces, pues solamente estamos simulando lo que en la naturaleza ya ocurre.
Es por eso que a través de estas investigaciones, esto yo no lo he abordado, pero ha sido bien interesante porque en zonas altamente contaminadas como estos ríos, como estas zonas, ahí es donde se seleccionan cepas bacterianas resistentes o transformadoras, con una rápida transformación, por ejemplo, de plásticos, uniceles, acumuladores de metales. Entonces, la biotecnología para la remediación de sitios contaminados se ha podido obtener de estos sitios. Entonces, también esa es otra área de oportunidad en el trabajo, en generar, eh, en poder seleccionar especies que sean útiles para la bioremediación de sitios contaminados. Y eso ocurre y hay que identificarlos, aislarlos y probarlos en laboratorio. O sea, son áreas de oportunidad bien interesantes, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, podríamos seguir hablando, seguro que tú tienes muchas discusiones académicas en tus asignaturas, pero el seminario ya tiene sus tiempos, así que pues te agradezco mucho, te agradecemos esta interesante plática y discusión, y también a todos y todas las personas que están, estudiantes, colegas que se han conectado por redes sociales. Gracias también, Mariana y Marina. Sí, muchas gracias.